La hornilla te lo apago. Buenas noches, colegas. ¿Se me escucha? ¿Podría confirmarme? Muchas gracias, Carmen.
Bueno. Tengan todos muy buenas noches, colegas. El día de hoy, la clase de hoy, vamos a hacerla corta. No vamos a pasar la hora y media como tenemos predeterminado. Porque quiero entrar más que todo a darle un vistazo a lo que es el capítulo número 8, que habla sobre la planificación de auditoría tributaria, ¿no? Este tema es bastante extenso, la verdad. La verdad se debería trabajar con mucho detalle en varias clases, ¿no? Entonces, seguramente tal vez con la licenciada, si no me equivoco, van a empezar a avanzar el tema 8 el día de mañana, ¿no? Sin embargo, como les digo, es bastante extenso, es bastante largo. Y de parte de auxiliatura, por así decirlo, vamos a ir trabajándolo poco a poco, a detalle, incluso de manera práctica, para poder realizar, para tener por sobre todo un documento en el cual poder respaldarnos, basarnos, porque este nos va a servir para todo en todo caso, ¿no? Eso, colegas. Por un lado, por otro lado, la anterior clase estábamos comentando sobre que la licenciada podría darles alguna práctica, alguna tarea respecto a una clasificación, ¿no? No sé si ya les compartió mediante el Classroom alguna práctica o les comunicó en el grupo oficial algún link, algún documento PDF. Me gustaría saber si les compartió algo a la licenciada acerca de esa práctica u otra práctica que tengan. O todavía nada. Hola, la única práctica que tenemos en este momento es la que está en el Classroom. ¿Es respecto a alguna práctica que estábamos mencionando estas clases o es muy diferente? Creo que usted también está en el Classroom. Lo que pasa es que no me notifica, no sé por qué. Ya le voy a enviar entonces ahorita su correo. La única práctica que tenemos en la que estaba en el Classroom. El viernes lo hemos estado analizando, las cuentas, el balance, el estado. Enseguida le paso. Ya, por favor. Mientras veo el documento, entonces creo que se refiere a la práctica de clasificación, ¿no? De las cuentas, más o menos, del balance. Le voy a enviar entonces ahorita su correo. Pero voy a esperar a verlo para apreciarlo de mejor forma, ¿sí? Después, no se olviden que en el momento en que se les entregue una práctica respecto a plan de negocio, que les mostraba hace varias clases, igual, avísenme para ir trabajando de manera todos juntos, ¿no? Es lo mejor. Así van a tener una idea. Y les saco yo de dudas respecto a su plan de negocios, de acuerdo al rubro, etcétera, etcétera. Podría darles alguna ayuda, algún documento o algún link para que puedan resolverlo de la mejor forma posible, ¿no? Bueno, mientras esperamos entonces eso, el mensaje de la compañera, voy mostrando un poco lo que es el tema número 8, del cual es el inicio de algo largo. Difícil no es. Moroso, sí, efectivamente es moroso. Entonces, estoy compartiendo un documento Word. Si se alcanza a ver, apreciar de manera clara, me avisan. Y si es necesario agrandar la imagen, también me lo hacen conocer, por favor, ¿sí? Bueno, entonces, vamos a ir paso a paso. Hoy día vamos a ver unos cuantos puntos, un par de puntos, para explicar a detalle, y ya de continuación en las próximas clases lo veremos también de forma práctica, como el capítulo anterior más o menos, donde avanzamos teoría, les muestro un poco de la parte práctica, teoría, práctica, ¿no? De la misma forma vamos a trabajar este capítulo porque es bastante... es necesario conocer la estructura y también de manera práctica mediante un ejemplo, ¿no? Entonces, el capítulo 8 nos habla de una planificación de auditoría tributaria. Como lo dice el título, una planificación. Vamos a planificar cómo, cuándo y con qué herramientas vamos a utilizar
para realizar una auditoría tributaria. Entonces, bajo el concepto nos dice que es un procedimiento objetivo e independiente, destinado a fiscalizar el correcto cumplimiento por parte de los contribuyentes de su obligación tributaria principal, como también de los pagos de accesorios y cumplimiento de deberes formales, contenidos en la normativa legal y administración tributaria vigente en nuestro país. Bueno, eso lo tenemos bastante claro, ¿no? Obligaciones, derechos y el cumplimiento de deberes formales por parte de los contribuyentes, etcétera, etcétera. Eso lo sabemos muy bien el concepto. Entonces, como primer punto, abarcamos la planificación del trabajo. Ahora nos vamos a basar en la famosa NIA 300, que habla sobre la planificación de auditoría de estados financieros, el cual significa desarrollar una estrategia general y un enfoque detallado para la naturaleza de la empresa, su rubro y el alcance esperado de auditoría. Entonces, por un lado tenemos que de manera general desarrollar una estrategia, pero el enfoque en el cual va a estar dirigida la auditoría tributaria obviamente va a estar de forma detallada, ¿no? ¿Por qué? Porque este va a variar según sea la actividad, el rubro, la naturaleza del negocio que estamos procediendo a auditar, ¿no? Es como el conocimiento y el entendimiento del negocio, por así decirlo, ¿no? Como siguiente punto tenemos la importancia de la planificación. ¿Qué tan importante es planificar? Es importante en todo tipo de auditoría, cualquiera sea el tamaño del ente a auditar, pues es prácticamente imposible obtener efectividad y eficiencia sin una adecuada planificación. Por ello, la planificación debe realizarse con sumo cuidado y de forma creativa e imaginaria, teniendo en consideración alternativas frente a las estrategias desarrolladas. En la etapa de planeamiento de una auditoría tributaria se deben considerar determinadas fases que ayudarán al auditor a desarrollarla con éxito. Las fases que ayudarán a este objetivo son los siguientes. Como primer paso, conocimiento de la actividad. Entonces, si en el punto inicial nos dice que si bien es importante en todo tipo de auditoría y demás, no importa el tamaño, a qué se dedique exactamente, es imposible que sea eficiente nuestro trabajo si no armamos una buena planificación. Y a esto yo le llamaría, si no entendemos bien cómo funciona el negocio, a qué se dedica, qué es el entendimiento, conocimiento de la actividad, es imposible que una planificación sea eficiente, sea efectiva. Entonces, antes de realizar una planificación o mediante, cuando estés realizando una planificación, es necesario entender, conocer y saber cómo funciona el ente, sí o sí, como primer paso. Y esto se aplica a todo tipo de auditoría, ¿no? No sea financiera, tributaria, forense, especial, etcétera, etcétera. Siempre se debe conocer cómo funciona el negocio, ¿ok? Entonces, como punto número 1, conocer la actividad. El auditor elabora una descripción de la empresa, indicándose detalles de su constitución, desde cuándo opera su radio de acción, la relación de los principales acciones, representantes legales, con qué empresa se vincula económicamente, ¿no? Y asimismo, se va a consignar el detalle de la estructura organizacional de la empresa, lo que conocemos como organigrama, señalando el nombre de las personas que ocupan los cargos directivos y estableciéndose si éstas tienen algún grado de parentesco con los propietarios de la empresa. Entonces, lo que hablábamos en la anterior clase respecto al organigrama, algunos dirán que es suficiente conocer cómo está constituido, ¿no? Y que no es necesario el nombre de los encargados de cada departamento. Sin embargo, bajo esta teoría nos indica que sí, va a ser necesario que señale el nombre de estas personas que ocupan los cargos directivos, ¿no? Y también te dice que se aclarezca o que se indique
si estas personas de rangos altos tienen algún parentesco con los propietarios de la empresa, con los accionistas, con el representante legal, etcétera, etcétera, ¿no? Y como último, que asimismo se consignará el detalle de la estructura organizacional. Bueno, estamos repitiendo el mismo texto, ¿no? Del grado de parentesco con uno de los propietarios de la empresa. Entonces, como en mi primer paso, conocimiento de la actividad. Ya conocemos, en la anterior clase decíamos los puntos más críticos, ¿no? Pero aquí vamos a aumentar ahora la relación de los principales acciones y representantes legales, es decir, los accionistas. ¿Cuántos o en todo caso qué accionista tiene el mayor porcentaje de acciones, ¿no? O cómo está distribuido las acciones, quiénes lo tienen las acciones, quiénes son poseedores de estas acciones, quién es el representante legal, ¿no? Eso vamos a aumentar al análisis que teníamos antes, que era cómo se mueve, cómo genera sus ingresos, cuáles son sus gastos, ¿no? Puntos críticos, la competencia, cómo es su posición en el mercado. A esto le aumentamos esta parte, ¿no? También nos dice que, como siguiente punto, la actividad económica que desarrolla la empresa como parte del entendimiento del negocio. Se dice que se va a describir la actividad que desarrolla la empresa señalándose el detalle de los productos que fabrica y o comercializa, el detalle de los servicios que presta, quiénes son sus principales clientes, quiénes son sus principales proveedores, la relación de los valores de venta de cada uno de los bienes y o servicios. En pocas palabras, el hecho de conocer los principales proveedores, es decir, quiénes nos brindan la mercadería, ¿no? O la materia prima, ¿no? La relación de los valores de venta en cada uno de los bienes u servicios que nos ofrezcan, los productos de la fábrica o quien comercializa. En pocas palabras, cómo nosotros obtenemos nuestros ingresos y cómo o a dónde va dirigido nuestros gastos. Entonces, el siguiente paso, aparte de conocer cómo funciona mi empresa, los principales accionistas, etcétera, etcétera, es saber cómo son o cómo se genera el movimiento de ingreso o gasto dentro de esta empresa, sí o sí. Y el tercer punto, el famoso cuestionario de control interno en una auditoría fiscal. Este cuestionario es tal cual lo indica la palabra. Son preguntas que se preparan para realizar a los encargados, trabajadores, a los que se encargan de realizar ciertos procedimientos de una empresa. Puede ser a sus superiores, al encargado del departamento en general, ¿no? Porque nos dice que en la evaluación realizada al sistema de control interno, que es decir, cómo funciona la empresa desde adentro, qué controles tiene, cómo mitiga el riesgo, cómo es la logística del movimiento dentro de toda la empresa, ¿no? Entonces, este cuestionario se realiza y se prepara antes y junto al realizar después de la planificación de auditoría, ¿no? Pero es el primer paso, uno de los primeros pasos, donde dice que el control de una empresa debe estar sustentada en las respuestas que arrojen los cuestionarios de control interno realizado en los programas y procedimientos que el auditor financiero tenga bien ejecutar. Es decir, una vez realizadas las preguntas a todo el personal, encargados, presidentes, etcétera, de cada departamento, las respuestas que nos den tienen que tener coherencia total de cómo ejecutan el trabajo, ¿no? También se dice que el cuestionario de control interno se aplicará a cada rubro de revisión y será el auditor quien, luego de la evaluación preliminar de los estados financieros, se encargue de identificar las preguntas y hacerlas llegar al sujeto auditado. Es decir que, una vez obtenido las respuestas del personal, se va a aplicar obviamente al rubro que corresponda, a la actividad, al proceso que corresponde, y este mismo se va a encargar el auditor de entregar posiblemente una copia o una prueba de sus respuestas del encargado de este departamento para que hagan llegar tal vez a los subordinados
o de otras jerarquías menores para mostrar la coherencia o el nivel de coherencia que existe entre sus respuestas y en sus actos, ¿no? En el cuestionario de evaluación fiscal, en el caso del área tributaria, lo que buscamos es saber la situación impositiva en la que se encuentra el sujeto pasivo, ¿no? Al hablar de una auditoría tributaria es donde vamos a hacer un enfoque, ¿no? Permítanme aceptar a su compañero, por favor. Ahora sí. Entonces, obviamente esta parte del cuestionario de evaluación fiscal, para saber la situación impositiva en la que se encuentra el sujeto pasivo, también van a nacer preguntas que el auditor va a elaborar, ¿no? Desde el punto de vista, seguramente tocará desde el contador, desde cómo lo realiza, cada cuánto lo realiza, quién aprueba, quién no aprueba, cómo es la logística de todo el movimiento, ¿no? Ingresos, salidas, tributa, no tributa, tiene un documento fehaciente de pago, un documento de respaldo, ¿no? Desde ese punto inicial hasta un punto final, para saber si sus respuestas van con sus actos que realizan, ¿no? Como punto 4 tenemos el significado y las consecuencias de las respuestas recibidas en el cuestionario fiscal. Entonces, nos dice que con la información obtenida en la fase preliminar, el análisis efectuado a los estados financieros, así como en la aplicación del cuestionario de control interno, el auditor estará en condiciones de determinar los aspectos ocultos críticos que se requieran ser objeto de un análisis específico y detallado. En otras palabras, donde el auditor encuentre, cuya respuesta no tenga coherencia con el acto o se encuentre un punto crítico donde se puede estar vulnerando ciertos procesos a realizarse, es donde se va a declarar el auditor que se haga un análisis específico y detallado del proceso que se esté llevando a cabo o donde salga la observación, ¿no? Esto a consecuencia de ¿qué? De las respuestas recibidas en el cuestionario fiscal, ¿no? Como siguiente punto tenemos el punto número 5, que es la propuesta. La propuesta de auditoría da a conocer el tipo de servicio que el auditor proyecta prestar a una compañía interesada en su contratación. Los honorarios se deben cuantificar de forma justa y a la medida de las operaciones del cliente. Para realizar una buena propuesta de auditoría debemos tomar muy en cuenta los siguientes pasos. Como primer inciso tenemos los objetivos. Definir claramente cuál es el objetivo del trabajo de auditoría, que permita conocer las partes interesadas en el enfoque de auditoría fiscal, ¿no? Inciso B, el alcance. Identificar qué periodos se van a revisar y qué rubros cubre la auditoría, para evitar realizar el auditor trabajos en exceso poco eficientes. Este alcance debe ser preciso y el auditor no se debe comprometer a labores que no puede cumplir para evitar reclamos posteriores del cliente. Un momentito, por favor. Entonces, volviendo al inciso A y B. Primero, tenemos que ser claros en cuál es el objetivo del trabajo de auditoría. Es decir, qué vamos a obtener al final de todo el proceso de análisis, revisión que hagamos. Como teníamos en la teoría en temas anteriores, puede ser de manera total, es decir, todas las obligaciones, todos los tributos de la empresa, o podemos analizar ciertos tributos, nada más, ¿no? Entonces es por eso importante definir qué vamos a obtener al final del trabajo, para que así podamos darle un enfoque ajustado a la medida, ¿no?, del sujeto a quien estamos realizando la auditoría. Como segundo punto, del alcance. Para evitar realizar trabajos en exceso, nos dice. Lo que hablamos en la anterior clase, poco eficiente, ¿no?
pudiendo que con un método o una técnica de auditoría abarcar 2 revisiones y no solo una, o incluso 3. Pero para realizar estos trabajos, estos análisis, tenemos que tener bien en claro cuál va a ser el alcance. No vaya a ser que el objetivo de auditoría sea revisar el impuesto al valor agregado nada más y en el alcance solicitemos documentación, declaraciones juradas, constancias de presentación de impuestos que no tengan relación con lo que estamos revisando, ¿no? Tiene que tener también coherencia el alcance de la auditoría con el objetivo que vamos a, o bueno, con el trabajo que vamos a realizar, ¿no? Y como último inciso tenemos una forma de presentación de prestación del servicio. Es decir, se debe detallar la forma que se realizará el trabajo, cómo lo voy a realizar, para que el cliente futuro se forme una idea del trabajo. Se prevé que si requiere la colaboración del personal del cliente, fechas posibles de la iniciación del trabajo y emisión del informe. En este pequeño ejemplo vamos a hacer énfasis que el objetivo va a ser simplemente el impuesto al valor agregado, IVA. Para lo cual vamos a detallar en un cuadro, como pueden ver en pantalla, los procedimientos y pasos que vamos a realizar en diferentes etapas, como etapa 1, etapa 2, etapa 3. Entonces, tenemos que nosotros, ya saben, primero, el objetivo, tenemos que definir. Segundo, un enfoque, ¿cuál va a ser nuestro enfoque? Tercero, ¿cuál va a ser el alcance de nuestro trabajo? Y eso tenemos que verlo plasmado en el siguiente cuadro. Entonces, como primera fase nos dice que se va a realizar la verificación, verificar el cumplimiento de los aspectos formales para la presentación de la declaración jurada formulario 200, nada más. Para lo cual vamos a tomar en cuenta los siguientes aspectos. ¿Qué enfoques vamos a aplicar? ¿Qué técnicas? Llenado de las casillas, incluyendo todos los datos que correspondan a cada una de ellas. Ok, son aspectos formales. Si corresponden los datos del formulario al ente auditado, por un lado. 2. La validación de los importes antes de ser declarados. Si indica el mismo importe, mis libros, mis constancias de presentación antes de la declaración jurada, antes del formulario, ¿no? 3. Presentación dentro de las fechas límite. El corte, si estamos dentro del periodo, fuera del periodo. 4. Si la declaración jurada fue presentada fuera de término, ¿no? La verificación de la correcta declaración de los accesorios, actualizaciones, intereses, multas en el caso de presentarlo fuera del periodo, ¿no? Y así sucesivamente, como el punto número 2 hace énfasis a revisar aspectos formales, pero que ya no se va a enfocar a las declaraciones juradas. La primera fase han decidido por optar por las declaraciones juradas como primera revisión. Como segunda revisión van a revisar los libros de compras. Y ya sucesivamente tendrán como primer paso inclusión de todas las columnas que corresponden según la normativa vigente, según el Servicio de Impuestos Nacionales que nos ofrece un formato. Si el registro de todos estos datos corresponden, de forma que no puedan ser alteradas y que estén totalizados, ¿no? Que en el nombre de razón social pertenezca al ente auditado, que el número de NID pertenezca al auditado, que no existan borrones, tachaduras, enmienden las facturas originales, ¿no? Es un registro cronológico de fechas, ¿no? Y así también va a ser otra tercera fase, va a optar por ¿qué? Por una muestra representativa, que es lo que hablamos la anterior clase. Al tener un número muy grande de transacciones, van a optar por seleccionar las facturas más significativas registradas en el libro de compras IVA de la gestión auditada. Es decir, los importes más altos, las facturas con importes más altos, ¿no? Es lo que hablábamos la anterior clase y les mostré en un papel de trabajo cómo se mostraría o llevado a la práctica,
¿no? En este ya incluirá el nombre de la empresa y el NIT en la factura, como una columna para ver si cumple o no cumple. La fecha registrada si coincide con la factura y el libro de compras, ¿no? Van a verificar el concepto del gasto, si corresponde a la actividad propia de la empresa o se están haciendo beneficiarios de una factura del cual no tiene nada que ver con la empresa. Y así sucesivamente cada auditor, porque esto es solo un ejemplo, cada auditor va a determinar qué es lo que va a proceder a realizar, a analizar, a solicitar y a revisar, ¿no? Esto solo es una muestra de lo que tú puedes ver. Muchos dirán acá que pueden solicitar el talonario de ventas, no solo el libro de compras, porque estamos hablando del impuesto al valor agregado, ¿no? Tanto IVA compras, IVA ventas. Uno dirá, no, ¿saben qué? Yo quiero el talonario de facturas en físico, el libro en Excel, la constancia de presentación y el formulario 200. Con esos 4 recién puedo decir que he hecho un análisis en el cual efectivamente ha cumplido con todas las normas vigentes establecidas. O encontraré entre esos 4 algo que no cuadre. Yo te dirá, no, ¿sabes qué? Yo no solo necesito el talonario de facturas de ventas y la declaración jurada, nada más. Y así voy a hacer yo mis cálculos ya con fórmula en Excel y automáticamente voy a saber si efectivamente lo importe en el formulario 200 es correcto. ¿Por qué? Porque hoy en día muchas personas no elaboran sus libros de compras y ventas. Lo que hacen es sumar el total de todo su talonario de ventas, sacar el 13% y con esos datos me voy y lleno el formulario 200. No hago más. No preparo un libro de compras, no utilizo fórmulas, no utilizo nada de nada. Directamente lo llevo a la declaración jurada. Muchos dirán, suficiente con esos 2 documentos solicitados para ver si es que están registrando importes correctamente, ¿no? La constancia de presentación no tiene mucha relevancia, tal vez el libro de compras puede ser manipulado, ¿no? Etcétera, etcétera. Cada uno tendrá su metodología, los documentos a ser solicitados. Esto es solo una muestra, ¿no? Y en general nos dice que emite una conclusión, ¿no? Una opinión sobre el cumplimiento de las leyes, decretos, normas emitidas por el ente fiscalizador en relación a la partida impuesta a las utilidades de las empresas al cierre del periodo fiscal. Pero esto de manera general. ¿Por qué? Porque solo nos está pidiendo emitir una conclusión sobre el cumplimiento. Así como el punto número 2 de arriba que nos indica relevar información de los gastos e ingresos para determinar su deducibilidad en el cálculo del IUE. Es efectuada de acuerdo con lo dispuesto por la Ley 843 y Decreto Supremo 24051. Si bien en nuestro alcance colocamos el impuesto valor agregado y nada más, y tenemos que tener mucho cuidado en solicitar cierta información, documentación y demás, lo que hacen aquí es determinar si su deducibilidad en el cálculo del IUE. Por tanto, no están solicitando, no están pidiendo ningún formulario 500, ningún formulario fuera de lo que es el formulario 200 IVA, ¿no? Para declarar IVA. Simplemente están pidiendo información, nada más. Aquí lo mismo, emitir una conclusión sobre si el cumplimiento de las leyes, nada más. No está solicitando ninguna documentación extra. Porque hay que tener mucho cuidado con el tema del alcance, ¿no? Como siguiente inciso, como siguiente paso dentro de una planificación, están los honorarios, ¿no? Estos se deben pactar de tal forma que se logre una adecuada relación costo-beneficio, presupuestando las horas para el desarrollo del trabajo, teniendo en cuenta los siguientes aspectos. Controles internos existentes del cliente auditor. Colaboración de funcionarios del cliente. Revisión limitada según el alcance del trabajo. Y participación de especialistas en el desarrollo del trabajo. Todos estos 4 puntos que acabo de leer se basan en un costo-beneficio, pero también respecto a cuestión de tiempo, es decir, horas o tiempo que me tome la auditoría.
Por un lado, en la clase anterior veíamos que si la empresa posee un software, ¿no? Un sistema que me arroje información que es confiable después de realizar las pruebas, obviamente, respectivas, el auditor puede ahorrar tiempo por un lado. Es por eso que hay que indicar que los controles internos existentes dentro de la empresa, es decir, dentro del cliente, a auditar, existe, no existe, es confiable, no es confiable, poco confiable. Esto puede ahorrarme trabajo, como también emplear más tiempo. 2. La colaboración de los funcionarios del cliente. Ciertos entes que van a ser auditados colocan a disposición del equipo de auditoría cierto personal que puede colaborar, coayudar, para que la auditoría se lleve de manera más, no eficiente, sino rápida. Porque si bien este personal que esté brindado por la empresa no va a pertenecer y no va a ser parte del trabajo de auditoría, simplemente es para colaborar si en algún momento necesitase una información extra, alguna copia de alguna información, ¿no? Que se le brinde algunas fotocopias, etcétera, etcétera, ¿no? Nada más. Si no tengo a disposición, puede tomarme más tiempo a indagar para saber quién es la persona responsable que pueda ayudarme en mi trabajo de auditoría, ¿no? En obtener sobre todo documentación y demás. La revisión limitada, según el alcance del trabajo, como hablábamos al inicio. Si voy a revisar solo IVA, pues solo voy a revisar toda la documentación que tenga relación alguna con el impuesto del valor agregado. Si me expando y me salgo de mi alcance establecido al inicio, obviamente me va a tomar mucho más tiempo realizar e incluso no debería entrar en el trabajo de auditoría a ser realizado. Y por último, la participación de especialistas en el desarrollo del trabajo. Esto en el caso, ¿no?, de que, por ejemplo, se utilicen, no sé, si se está llevando la auditoría tributaria, ¿no? Pero la empresa posee un software, un sistema elaborado y preparado, creado por ingenieros, ¿no? Que tienen el conocimiento total de este software. Entonces, dentro de mi trabajo, dentro de mi equipo de auditoría, convocaré a un especialista de mi confianza que pueda ayudarme a conocer que este sistema no esté siendo vulnerado, manipulado y que al mismo tiempo, en un trabajo, al mismo tiempo con el ingeniero especializado en este caso del software, podamos analizar, revisar y lanzar pruebas, arrojar datos para ver si este software funciona de manera correcta. Pero ¿eso qué implica? Convocar a un especialista, en este caso un ingeniero, puede ser en un trabajo diferente, puede ser un arquitecto, ¿no? En un especialista cual sea necesario para lo que yo esté realizando, ¿no? No siempre puede ser, digamos, un profesional, puede ser tal vez un técnico que tenga conocimiento, que pueda respaldar mediante documentos, cursos, etcétera, etcétera, su conocimiento en el área, ¿no? Pero este también me va a llevar un tiempo. Es por eso que estos 4 puntos, sobre todo, afectan al factor tiempo por un lado, y que al mismo tiempo tiene inmediata conexión con el costo-beneficio, ¿no? Y por último punto de esta clase, el punto número 6, que son los honorarios. Se dice que de acuerdo al Colegio de Auditores y Contadores Públicos Autorizados de La Paz, CAULP, el arancel profesional por otros servicios de auditoría, en el cual se encuentra la auditoría tributaria, se establece en función de horas, auditor y arancel mínimo por categoría de auditor, donde los montos son: gerente de auditoría $11.38, auditor supervisor 9.96, auditor senior 8.54, auditor semi-senior 7.12 y auditor junior 5.69, ¿no? Ahora, esto es función horas por hora. Ahora,
esto ya para finalizar un poco la clase. El tema de honorarios en nuestra carrera, y ni qué decir hoy en día con el tema de la pandemia y demás, no se lleva a cabo, no se cumple en pocas palabras. Existe un arancel en todos los departamentos por cada colegio de auditores de cada departamento brindado, etcétera, etcétera, pero no se cumple. Y si tú cumples estos importes y haces tus cálculos aritméticos del cual cuánto tiempo tú planifiques que te va a llevar la auditoría, una semana, 2 semanas, 3 semanas, etcétera, etcétera, y con todo el equipo que conforme el equipo de auditoría y sumarás de cada uno y cuánto asciende, los importes suman mucho. Y lo más seguro es que no te adjudiques o no ganes el concurso de auditoría para realizar el trabajo, ¿no? Es la cruel realidad hoy en día. Si desde antes no se cumplía, pues ahora con el tema de la pandemia peor, ¿no? Eso como comentario, porque ustedes saben que yo siempre les hago comentarios que si bien en teoría está mostrado, explicado de una forma, cuando lo llevamos a la práctica no es como tal, ¿no? Y de eso yo me estoy encargando de mostrarles la otra cara de la moneda, la realidad de hoy en día de ciertos puntos, ciertos aspectos que llevados de la teoría a la práctica no se da, no se llega a concretar, ¿no? Eso como punto final de nuestra clase de hoy. Podría avanzar más, hay mucho más material, pero hasta estos puntos, hasta el tema de lo que son los honorarios, si se han dado cuenta, es la elaboración y preparación de una planificación de auditoría, ¿no? Desde el punto número 1, que es el entendimiento del negocio o de la actividad, ¿no? Un cuestionario de control interno, qué pasos vas a realizar si en caso te adjudicas el trabajo de auditoría, qué es lo que harías, qué harías, cómo lo harías, qué solicitarías, cuánto tiempo te tomaría y cuánto es lo que vas a cobrar, ¿no? Entonces, hasta este punto, si se han dado cuenta, estamos abarcando apenas una pequeña parte de toda una elaboración de una propuesta de auditoría. Porque a esto, si bien nos estamos basando, como pueden acá ver, según NIA o según las normas contables generalmente aceptadas que pueden entrar, dependiendo cuál sea la revisión que vamos a realizar, que el objetivo de auditoría y demás. Hay otro punto donde se coloca y se respalda con la normativa, obviamente, en qué te estás basando para realizar ciertos análisis, ciertos procedimientos, o según lo que tú veas conveniente aplicar, ¿no? Eso por un lado. Entonces, hasta este punto, ¿existe alguna consulta, duda de estos primeros 6 puntos de una planificación de auditoría? Ya, gracias por compartirme al WhatsApp los documentos y demás, y la pregunta. A lo que me dices, fue un trabajo que les dio en horario de clases, ¿no? Fue analizar los estados financieros que les adjunta, y realizar el enfoque de auditoría de arriba hacia abajo. Determine los objetivos para el rubro que considere más importante, tanto para el balance general como el del estado de resultados. Y a continuación les brinda pues el balance y toda la documentación que sea necesaria. Incluso un dictamen de auditores les está brindando, ¿no? Entonces, esta tarea supongo que es, como es en clase, ya la presentaron o recién la van a presentar el día lunes, imagino yo. De todos modos, lo que les está pidiendo simplemente es analizar estos estados financieros y realizar el enfoque de auditoría de arriba hacia abajo.
y la anterior clase hemos hablado bastante, incluso de manera práctica les mostré cómo o qué puntos uno abarcaría respecto a este tipo de enfoque, ¿verdad? Los puntos más críticos. Aquellos porcentajes altos, aquellos importes altos que arroje un balance general, un estado de resultados, cual sea. Si les ha brindado más de dos dos balances de resultado o balance general, pueden hacer el análisis horizontal vertical comparativo que les mostré en Excel, ¿no? Y si solo tienen de una gestión, no es necesario realizar el análisis horizontal vertical, simplemente deducir del total activo, que seguramente es un importe alto, ¿no? Dividirlo con el importe de la cuenta correspondiente y así vamos a determinar que porcentualmente cuánto equivale cada cuenta y así automáticamente ustedes van a tener porcentajes altos en algunas cuentas, en otras tendrán más bajo y dirán que ese porcentaje alto es un punto crítico para su análisis que tienen que realizar de los estados financieros. Después, ¿qué más les pide? A ver, ¿qué más? Determinar los objetivos para el rubro que considere más importante. Seguramente en eso les está determinando qué procede realizar con las respectivas cuentas que ustedes señalen o indiquen que son críticos, ¿no? Por un lado. Después, ¿qué más? Tanto en el balance como en el estado de resultados, ¿no? Es el mismo análisis, tanto en el balance como en el estado de resultados. ¿Y qué más? Rubro construcción. A ver, ¿dónde está? Dictamen, nos vamos directo al balance. Ya, más bien son pocas cuentas, no son muchas. En el cuenta de balance activo, solo tienen caja, banco, clientes, obras en ejecución y crédito fiscal. Después, en el no corriente tienen maquinaria y equipo, muebles, equipo de computación, depreciación. Y eso se acaba con los activos. Y tienen de 2 años, del 2015 y del 2016, si se dieron cuenta. Entonces ustedes ahí pueden aplicar un cálculo aritmético que sería una resta. Vas a ver de año a año cuánto ha incrementado o cuánto ha disminuido, ¿no? Eso por un lado, como parte de su análisis, ¿no? Porque cada uno de ustedes seguramente tiene que analizar y todos no tenemos el mismo tipo de análisis, ¿verdad? Simplemente les doy una idea de cómo podrían hacerlo. Algunos lo harán, otros no lo harán. Eso ya es parte de cada uno, por un lado. Por el otro, como les digo, ¿no? Divide el importe, digamos, de caja. Lo dividen entre el total activo. En este caso, total activo corriente, obviamente. No en el total activo. Solo activo total corriente. Aunque podrían hacerlo igual del total activo, no hay problema. Por cualquiera de los dos. Porque uno es la familia de los corrientes y el otro de los no corrientes, ¿no? Pueden entonces hacer el importe de caja, lo dividen entre el total activo y lo multiplican por 100 en porcentaje para que les arroje un número en porcentaje. Y así van a tener al ladito de cada importe cuánto equivale la cuenta caja respecto al total de todos los activos, el 10%, el 15%, y así les va a salir de todas las cuentas del activo, tanto corrientes como no corrientes, y obviamente los importes más altos, que a simple vista son obras en ejecución, clientes por otro lado, y caja. Son los importes más altos. Y bancos posiblemente. Después lo que es muebles y útiles, que son solo 5.000, no son puntos críticos. Equipos de computación por 11.000, tampoco es crítico, ¿no? Maquinaria y equipo 23.000, tampoco, porque estamos hablando de un total de 5 millones, ¿no? Entonces los importes más significativos serán 3 millones, 1 millón, caja, bancos, si ustedes gustan los dos. Entonces en total tendrían las primeras 4 cuentas. Caja, bancos, clientes, obras en ejecución.
Y con eso podrían abarcar al menos la familia de los activos por un lado, ¿no? Ya sabrían qué analizar. Y lo mismo hacen en el pasivo y patrimonio, ¿no? Que a simple vista las cuentas por pagar por parte del pasivo son los importes más altos, que son obligaciones con terceros, y tienen el préstamo bancario por pagar igual por 1 millón y más, pagos anticipados. Después las otras cuentas son montos insignificativos, ¿no? Son importes muy bajos. Y así también hacen con el estado de resultados. El mismo análisis de cada año, de año a año o por cada año. Depende de ustedes. Porque solo les pide revisar el balance y el estado. No les está pidiendo revisar estadios de cambio de situación financiera, el estado de costo de construcción. No les está pidiendo nada más. Solo los primeros dos, balance y el estado de resultados. Nada más, simplemente hacen ese análisis en ambos casos, en ambos rubros de construcción, porque son dos casos, por lo que veo. Y se les pide determinar los objetivos para el rubro que considere más importante. Determinar el objetivo. ¿Y qué es el objetivo? Es saber qué vamos a hacer, qué esperamos obtener y si es necesario, tal vez no van a poder consultarle porque creo que es en la primera hora de clases lo que tienen que hacer y tal vez no van a poder consultarle a la licenciada. Ustedes pueden explayarse y anotar debajo del objetivo que ustedes consideren más oportuno, obviamente, los pasos a realizar. ¿Qué voy a hacer con esta cuenta? Y es lo que hablamos el otro día. Hemos visto el caso de bienes de uso, de una compra de un edificio, ¿se acuerdan? Ahí veíamos qué puede pasar crítico con esto. Uno de esos casos era que no se llegue a concretar a fin de año, ¿no? Que si está bien valuado, si existe, no existe. Entonces, dependiendo de la cuenta, en este caso, al hablar de una constructora y sus cuentas de pasivo, por ejemplo, son por 2 millones, cuentas por pagar, tiene préstamo, ¿no? Y la familia de los activos tiene obras en ejecución, tiene clientes. Entonces tenemos que analizar qué es lo que puede pasar en estos casos. En un préstamo bancario por pagar, el inmediato, ¿cuál es el riesgo crítico? Que no pueda pagarlo. Entonces, ¿cómo en una revisión de auditoría o como auditores podemos, por un lado, prevenir, por un lado, hacer el seguimiento de este préstamo, ¿no? Y uno pedirá, no, pues, necesito ver las amortizaciones que está realizando en la constructora al banco, necesito ver tal vez el extracto bancario para ver los pagos, si cuadra o no cuadra con lo que está la información que indica en el balance general, porque aquí me dice que tiene un préstamo bancario por 1.700.000, ¿no? Tengo que ver si es correcto el importe, si estas cuentas por pagar, que son obligaciones con terceros, ¿no? Efectivamente suma los 2 millones, ¿no? Entonces, ustedes ya tienen que analizar y ver que en estas cuentas que ustedes analicen y crean que son más críticos por el rubro que tiene, no se olviden, el rubro, la actividad, a qué se dedica la empresa que estoy auditando, ¿qué puedo analizar? ¿Qué puedo revisar? En bancos ya sabemos, pedimos el extracto bancario, hacemos un cruce de información, ¿no? Obviamente ahorita no les está pidiendo a ustedes ningún cálculo, ningún papel de trabajo, al menos en el enunciado no pide eso. Solo pide el objetivo de auditoría, ¿no? Obtener, ¿qué esperamos obtener? Y ustedes pueden darle el plus, su valor agregado de ¿qué voy a hacer además de establecer el objetivo? ¿Qué más voy a hacer? ¿Qué más puedo hacer en esa cuenta? ¿Qué puedo solicitar? ¿Qué puedo revisar? ¿Qué puedo hacer el seguimiento? ¿No? Entonces, cada uno, como les digo, en el caso de ventas, alguno pedirá el talonario, otro pedirá solo la constancia de presentación, otro pedirá el libro de compras y ventas, el otro pedirá la declaración jurada más, otro dirá, no, yo solo talonario y declaración, formulario 200 es suficiente.
Otro dirá, no, yo necesito 3 documentos más, etcétera, etcétera. Si se dan cuenta, como auditores, ahora es momento de analizar qué es lo que para mí es un trabajo eficiente para solicitar cierta documentación, para determinar mi objetivo de auditoría. Porque no todos vamos a pensar de la misma forma. Cada uno va a tener su forma de pensar, analizar y también asimismo de solicitar documentos para ser analizados, revisados, ¿verdad? Entonces, de esos dos casos, ya saben, solo revisan el balance, el estado de resultados, determinen qué cuentas son las más críticas para ustedes. Yo ya les brindé una idea de cómo identificar, pero tampoco olviden que aparte de hacer ese análisis porcentual, ustedes tienen que ver el rubro, a qué se dedica esta empresa, cuáles pueden ser sus puntos críticos de esta empresa, sus riesgos. Y una vez identificado eso, las cuentas. Ah, sí, tiene coherencia. Es una constructora, tiene obligaciones con varias personas, tal vez hasta la construcción ya está hipotecada. Tengo obligaciones con el banco por pagar. Clientes, tengo obligación porque ya tengo clientes a quienes tengo que entregar sus departamentos, etcétera, etcétera. Impuestos, ¿no? Cosas así, es momento de analizar como auditores. ¿Ok, colegas? Si no existe alguna consulta, duda, interrogante, hasta aquí llegaríamos con la clase. Entenderán que esa práctica es para ustedes y no se las puedo solucionar porque es más seguro que la licenciada se dé cuenta de que todos vamos a resolver de la misma forma. Y con esta práctica lo que ella quiere es ver cada uno cómo analiza, cómo piensa, ¿no? Porque es difícil que todos coloquemos lo mismo, ¿no? Va a decir se han copiado. Entonces, eso no podemos hacer. ¿Ok, colegas?